y nos da la llave para estar más sanos y después trabajar la ventaja mecánica con mayor potencial, ¿vale? Pero después, como he dicho, creo que luego tiene sentido trabajar el propio ángulo que el jugador va a encontrarse en competición. ¿Por qué yo critico, desde mi punto de vista y con la educación, obviamente, a la gente que solamente propone trabajar sentalla profunda? Solamente cualquier gesto hasta abajo. Y que si ven algún gesto, recorrido parcial o recorrido específico del deporte, se ríe o dice que no tiene sentido o que eso no es bajar. Yo, si lo miramos con plataforma de fuerzas, y hay compañeros que lo hacen y yo lo he probado, si tú, por ejemplo, pones un peso para hacer sentadilla profunda y haces, qué sé yo, un 3RM, por ejemplo, los newtons que consigues en el punto del ROM específico del salto no son tan altos como si tú pones de verdad kilos y ahora vas a buscar potencia en ese gesto. Es decir, por una parte, el ángulo concreto del salto se va a activar mucho más, se va a potenciar mucho más si haces un ROM parcial que si haces el otro. Muy buenas, compañeros. Hoy tenemos un nuevo podcast, un nuevo episodio, como cada domingo, y en este caso vamos a hablar de cómo optimizar la hipertrofia simplemente eligiendo diferentes ejercicios con diferente posición articular y no tanto entrenando más o entrenando diferente, ¿vale? Y es que siempre comentamos, yo lo comento mucho tanto en redes sociales como en formaciones que tenemos en el Learning Lab, que a veces nos sobreenfocamos en el área neuromuscular, que obviamente es importantísima, y yo diría que lo más importante, es decir, no discuto eso, pero, por ejemplo, hay estudios, como el que voy a enlazar en la descripción, en el que se sabe que la varianza de la fuerza que produce un grupo muscular o que producimos en un gesto concreto, más del 50%, algunos estudios del 50%, otros del 55%, otros del 60%, como el que vamos a enlazar, 59,8%, depende del tamaño muscular, depende de ese grosor, ese área de sección transversal. Es decir, más de la mitad de la varianza se explica por el tamaño muscular. Sin embargo, prácticamente nunca hablamos de cómo optimizar ese tamaño muscular. Y no estoy diciendo en ningún caso ni nada por el estilo que haya que entrenar como culturistas, eso sería totalmente negativo, porque en esos estudios muchas veces, o prácticamente siempre, no se utiliza un RFD 100, 200, 250 milisegundos, como ocurre muchas veces en baloncesto, sino que suele ser fuerza máxima, test isocinéticos, etcétera. Eso es cierto, pero también es cierto que en deportes como por ejemplo el baloncesto, en una dimensión pequeña en la que constantemente frenamos y hay que volver a romper la inercia, la fuerza máxima es muy importante. Es decir, si hiciésemos un sprint de 100 metros, a partir del metro 40, 50, 60, es tan pequeño el tiempo de contacto que la fuerza que tengas en sentadilla o en sentadilla búlgara no es que dé igual, pero de lo que tienes ahí a lo que aplicas hay un mundo. En cambio, si tú tienes que mejorar tu primer paso, va a estar muy influenciado por la fuerza que tienes en una sentadilla unipodal, por ejemplo. Y es muy difícil que seas buenísimo y superpotente en un primer paso si eres débil en esos gestos y si tienes poca masa muscular, pues está poco optimizada. Obviamente, si eres súper finito, si pesas 55 kilos, por esa inercia tan pequeña que tienes, ese momento de inercia, te cuesta menos romper esa inercia de cero a la velocidad que quieras conseguir. Pero aún en ese caso, producirás más fuerza con más masa muscular. Y el objetivo es optimizar la masa muscular en relación al peso y en relación a la posición. Entonces, básicamente, decir que tiene sentido que por lo menos nos planteemos cuánta masa muscular tiene mi jugador, cuánta grasa y optimizar ese ratio. Y que seguramente optimizarlo no solo a nivel de tren superior, por impactos, por contactos, por ganar posición en el rebote, por pasar bloqueos, etcétera, sino también el tren inferior, porque eso va a ser mejorar el motor, mejorar los caballos de potencia de nuestro motor para después optimizar todo lo que queramos, por así decirlo, la electrónica del coche de todo el trabajo neuromuscular. Entonces, para hacer un símil con los coches, aunque yo sé poquísimo de coches, ya os lo digo, pero bueno, la masa muscular sería algo así como el motor, mejorar la mecánica del coche, ese máximo techo que podemos conseguir del coche, y después lo neuromuscular sería mejorar la electrónica. Una vez que tenemos ya un muy buen motor, tenemos un coche muy potente, ahora lo hacemos súper eficiente, mediante todo el trabajo de coordinación, fuerza neuromuscular, pliometría, etcétera. Pero que los dos estén más o menos balanceados y que no solamente busquemos ser eficientes o tenemos realmente un for fiesta. Tenemos un jugador que no puede hacer 10 sentadillas unipodales sin peso, es decir, sentarse y levantarse, y estamos trabajando el RFD a 100.000 segundos, estamos haciendo un trabajo de drop jump más depth jump, creo que no tiene sentido. Entonces, en esa línea va este episodio, ¿vale? Y en esa línea creo realmente que tenemos que trabajar. Buscar un equilibrio entre un muy buen motor y después hacer súper eficiente a ese deportista. Entonces,
uno de los papers que analizábamos, o que voy a mostrar aquí, es el que os comento, la varianza, pero el segundo paper es el que también enlazamos y es cómo se encuentran diferencias tras solamente unas semanas de entrenamiento haciendo exactamente el mismo protocolo que os comentaré a continuación y cómo crece el tríceps braquial. Entonces, al final, tenemos muchas veces poco tiempo para entrenar y vais a ver cómo con muy poquito tiempo podéis conseguir que vuestros jugadores tengan más tríceps. Y diremos, ¿son mejores jugadores por esto? Solamente por esto no. Pero obviamente, si tienes, por ejemplo, un chico de 17 años y de aquí a 12 semanas ha crecido un 50%, como puede conseguirse, como comentaremos, su tríceps, pero también su deltoides, su bíceps, su pectoral, su dorsal, su vasto medial, etcétera, etcétera, seguramente pegue un cambio que luego se le haga ser más dominante en la pista. Y cuando después trabajemos a nivel neuromuscular, aunque se va a hacer de forma paralela, obviamente, y a la vez, y de forma simultánea en el tiempo, ese jugador va a saltar más, va a sprintar más, va a tener mejor primer paso porque su motor ahora es más fuerte. Y si hacemos eso con 10 jugadores, seguramente estamos ayudando a nuestro equipo. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que queremos comentar es que en este estudio se centró en el tríceps braquial, ¿vale? El tríceps braquial, de forma muy, muy rápida a nivel anatómico, tenemos tres músculos, obviamente, como indica su nombre, que es el tríceps braquial cabeza medial, tríceps braquial cabeza lateral y tríceps braquial cabeza larga. Y además ese tendón del tríceps braquial, incluye también el tendón, ¿vale? ¿Qué acción hace el tríceps? Principalmente produce la extensión del codo, lo que todos sabemos. También contribuye en ciertos movimientos de antebrazo, que también es importante, y aparte, esto es importante, la cabeza larga es biarticular, es decir, la cabeza larga también extiende el hombro, lo lleva, por así decirlo, como hacia la espalda, hacia atrás, ¿vale? Como si quisiéramos llevarlo por detrás de nuestro cuerpo. Por esa razón, cuando hacemos cualquier gesto por encima de la cabeza, overhead, notamos estiramiento. Y el típico estiramiento de llevar el codo hacia arriba, más o menos alto de la cabeza o más atrás si podemos, y después intentar tocarnos la espalda o incluso utilizar una espaldera, estiramos el tríceps. ¿Por qué? Porque ponemos todas las cabezas en estiramiento. La cabeza medial y la cabeza lateral simplemente flexionando el codo ya está en estiramiento, la cabeza larga, además necesitamos flexionar el hombro. De acuerdo, una vez que tenemos esa posición en la que notamos estiramiento, si hacemos trabajo de fuerza, vamos a estar trabajándolo en elongación. Es decir, el músculo va a estar muy elongado y ahí le pedimos que produzca fuerza. Te da diferentes beneficios, pero de momento vamos a hablar de la hipertrofia y al final ya tocaré un poco la reflexión y sobre todo la aplicación de estos resultados. Entonces, ¿cuál fue el protocolo? Pues lo que hicieron fue comparar una posición de fuerza neutra y una overhead. Es decir, en un lado teníamos el típico press de tríceps en el que tenemos el codo cerca del costado, cerca del dorsal, y simplemente extendemos el codo con una polea, como se ve muchas veces en los gimnasios o como hacemos muchas veces nosotros, ¿vale? Y el recorrido era de 0 a 90 grados, ¿vale? Teníamos esos 90 grados de recorrido. La otra posición, ¿cuál era? Overhead, y era lo mismo, de 0 a 90 grados, pero en este caso la cabeza larga también estaba o partía de una posición de estiramiento, no solamente la medial y lateral, como sí que ocurría en la posición neutra. Se entrenaron durante 12 semanas, 2 veces por semana, 5 series de 10 repeticiones. Y algo muy interesante de este estudio es que fue el mismo sujeto, que eran 21 sujetos, si no recuerdo mal, 21 adultos, su propio grupo control. Es decir, un brazo entrenaba un gesto, el otro brazo el otro gesto. Por lo que, quiero decir, es un estudio muy potente y es un grupo control prácticamente perfecto, porque es la misma persona, su propio grupo control. Y es muy interesante. Aquí podríamos hablar de algo de efecto cruzado, como sabemos que se produce, pero ya vemos que el efecto cruzado no es tan potente porque la misma persona haciendo diferentes cosas en cada miembro se adaptaban de forma diferente. Por lo que aunque obviamente existe el efecto cruzado, y lo sabemos, en el que un miembro recibe el beneficio, parte del beneficio de entrenar el otro, y en lesiones musculares tiene mucho sentido. Y de esto habla, por ejemplo, el compañero de Adrià, el compañero que es probador físico del París en el máster, a pesar de eso, no explica el 100% de la varianza. Ya vemos que puede ocurrir diferentes adaptaciones, por lo que el entrenamiento cruzado no explica todo lo que mejora el miembro contrario. Entonces, lo que encontraron que se midió el volumen muscular y se medía por resonancia. Esto es interesante porque muchas veces estos estudios se miden a lo mejor de forma simplemente visible a la vista, es decir, cómo de grande es el músculo, obviamente totalmente subjetivo. Otra medida, ya más objetiva, pero que puede estar contaminada, es medir el perímetro
mediante cinta métrica, que ya es mucho más objetivo, pero está contaminado, por ejemplo, por el glucógeno, por el agua, por la grasa, y realmente en función de la alimentación puede cambiar mucho. La misma persona, y lo podéis probado o lo podéis probar cuando queráis, si, por ejemplo, estáis haciendo una alimentación alta en hidratos de carbono, como suele ser normal, y de repente los cortáis de raíz durante 3 días, vais a ver cómo perdéis peso y perdéis muchísimo glucógeno y agua, y automáticamente os veis más finos, porque ese músculo ha perdido glucógeno y cada gramo de glucógeno arrastra 3 o 4 de agua. Vale. Lo mismo al contrario, imaginaos una persona, un jugador que suele comer muy pocos hidratos y de repente le mete de verdad durante 3 o 4 días muchos hidratos mientras sigue trabajando fuerza. Obviamente el glucógeno va, arrastra el agua y va a ser mucho más grande, por lo que los perímetros podrían estar contaminados. En cambio, con resonancia magnética evitamos eso, por lo que este estudio realmente era muy potente, por el grupo control que era el propio sujeto, el miembro contralateral, y también por cómo se medían los cambios a nivel muscular, ¿vale? Los resultados, pues para mí súper interesantes. La mejora de fuerza fue similar, fue algo mayor en el trabajo overhead, pero bastante similar, y es interesante que los valores relativos siempre eran más bajos en el gesto overhead, por encima de la cabeza. Es decir, que aunque la mejora en porcentaje fue similar, un pelín más alta en el overhead, pero similar, entre el 62 y el 71%, el peso utilizado en overhead era menor. Es decir, al final también sometemos la articulación a menos tensión mecánica, a menos estrés por el peso utilizado y, sin embargo, conseguimos más hipertrofia. Vamos a ver el primer dato que es bastante lógico y no es contraintuitivo. La cabeza larga se mejora más en el gesto overhead. Esto puede tener sentido porque en esa posición parece que implicamos más a la cabeza larga. ¿Vale? Hasta aquí parece que tiene sentido. Ya un beneficio interesante de este gesto, que por esa posición en la que está en estiramiento la cabeza larga, hipertrofia más que en la otra posición, ¿vale? Pero es que además la cabeza medial y la cabeza lateral mejoraron 1,4 veces la hipertrofia respecto al otro grupo. Es decir, la cabeza larga vale 1,5 veces más crecimiento en el overhead, pero la medial y lateral 1,4 veces. Es decir, de momento todo son ventajas. Y vemos que el tríceps en general, el tríceps en su conjunto, mejoró más, 1,4 veces más en el caso del gesto overhead que en el caso del gesto neutro. Por lo tanto, haciendo el mismo trabajo, gastando el mismo tiempo, utilizando menos peso y con el mismo carácter del esfuerzo, crecía prácticamente un 50% más el tríceps en el caso overhead que en el otro caso. Por lo tanto, ¿qué motivo habría para no utilizarlo? Obviamente, en principio, muchas veces utilizamos el gesto de fuerza, sobre todo en tren inferior y baloncesto, pero también diría que en tren superior, aunque desde mi punto de vista es más importante en tren inferior, de vez en cuando replicar ángulos, posiciones, vectores de fuerza que luego verán en la competición. Es decir, creo que muchas veces se utiliza no tanto a nivel del músculo que queremos activar, sino más a nivel de cómo se va a mover el jugador en competición. Es decir, muchas veces, por ejemplo, haremos sentadilla profunda y lo que queremos es un desarrollo armonioso, un desarrollo del músculo en toda su longitud para que nos dé resiliencia, para que nos dé menos probabilidades de lesionarnos, para que seamos fuertes y un desarrollo, como decía, holístico y armonioso, pero otras veces lo que queremos es, vale, voy a proponer un trabajo de fuerza isométrico cerca del rango o del ángulo que él produce en el salto y después un trabajo de split búlgaro con salto también cerquita de esa posición en la que él salta, quizás un poco más abajo para que haya mayor desventaja mecánica. En este caso no buscamos hipertrofia, no buscamos la máxima cantidad de adaptaciones estructurales por serie o por unidad de repetición. Pero en cambio, en otros casos, cuando hacemos, por ejemplo, pues press banca, press con mancuernas, dominadas, muchas veces sí que queremos conseguir una buena armadura a nivel de tren superior, queremos aumentar la fuerza y el tamaño muscular, empleando, si podemos, poco tiempo, porque muchas veces hay poco tiempo, ya sea en la base, porque tenemos muchos jugadores, pocos ejercicios o poco material, pocos de la semana, poco tiempo antes o tras el entrenamiento, y al final el rendimiento muchas veces con la vorágine de viajar, jugar, entrenar en pista, estar cansados, molestias, lesiones, también hay poco tiempo. Por lo tanto, cuanto más eficientes seamos, muchísimo mejor. Si hacéis, por ejemplo, con algunos jugadores este protocolo, que al final es súper realizable y ya a poco tiempo, incluso podemos reducirlo para meter otros grupos musculares. Podemos hacer, por ejemplo, bíceps tríceps. Podemos hacer a lo mejor en vez de esto un gesto multiarticular, dominadas con agarre prono o supino, más a lo mejor algún tipo de press banca o incluso flexiones. Y aplicamos esta teoría o esta filosofía más bien de intentar llevar el músculo a estiramiento cuando trabaje. Conseguimos diferentes ventajas. Una, trabajamos en desventaja mecánica, es decir, obligamos al músculo a trabajar donde le cuesta más. Como cuando hacemos la sentadilla, si bajamos simplemente 30 grados, el cuádriceps está súper cómodo. Ahora baja hasta tocar
con el culo casi en los talones. Esos últimos grados, cuando rompemos la paralela, el cuádriceps está en súper desventaja mecánica y ahí se desarrolla mucho más. Aunque luego no saltemos en ese rango, es interesante que nuestro cuádriceps tenga esa fuerza y también se fortalezca en toda su longitud y en todo su rango de movimiento. Por otra parte, en desventaja mecánica utilizamos menos peso. Si tenemos poco material o si por lo que sea queremos cargar menos la espalda del deportista, cualquier articulación a nivel óseo, etcétera, otra ventaja. Imaginaos, por ejemplo, que pasa muchas veces que un jugador hace sentadilla le muestra la espalda. Esto yo creo que es una constante y nos pasará muchas veces porque tenemos no la técnica más adecuada, no el core más fuerte, palancas enormes. Al final, creo que en cuanto a mecánica, el baloncesto no está muy hecho, no está muy diseñado para hacer sentadilla profunda. En cambio, si en vez de hacer sentadilla, como comentaba, bajado 30 grados, utilizando muchísimo peso, le decimos que baje muchísimo, inclinamos si hace falta, elevamos los talones y le pedimos que baje de verdad, a lo mejor de utilizar 130 kilos necesita 70 y su cuádriceps se lleva un buen estímulo con 70 kilos. Su espalda está cómoda con ese peso, pero la intensidad y el estímulo realmente es mucho mayor. Esto puede hacerse a nivel de cadena posterior, a nivel de gesto unipodal, lo que queramos. Al final, más recorrido, más desventaja mecánica, menos peso necesitamos. Por otra parte, lo sabemos y esto es una recurrente en los estudios. Siempre que trabajamos en longitud completa o cerca de completa, siempre que trabajamos en elongación de esa masa muscular, vamos a generar más hipertrofia. Por lo tanto, otro beneficio. Con menos peso generamos más hipertrofia. Y sabemos que la hipertrofia explica mucha varianza de la producción de fuerza. Entonces, todo esto es un ciclo en el que con más masa muscular estamos en condiciones de luego hacer más eficiente esa masa muscular, ese motor, y conseguir saltar más, mejor cambio de dirección, etcétera. Es decir, no es que esto sea una regla, no es que haga falta trabajar siempre así, sino que es una llave que os permite después el trabajo que hacemos, que está muy bien y que es lo principal, el trabajo de RFD, de pliometría, fuerza elástico-explosiva, reflejo elástico-explosiva, fuerza neuromuscular, lo que queramos, todo eso está genial y esto hace una pequeña proporción. Con este enfoque nos permite que eso después tenga un techo superior y podamos mejorar más. Simplemente decir que hay algunas excepciones y yo estoy de acuerdo y de hecho en el próximo podcast lo vamos a analizar. Y es que creo que los ROM parciales, el trabajo de fuerza en recorrido parcial, tiene mucho sentido y en muchas ocasiones yo lo utilizo. Entonces, ¿qué es lo que yo intento hacer y qué creo que tiene sentido? Utilizar una buena proporción de trabajo de fuerza en recorrido completo y que esto sea una constante durante todo el año, más en off-season, menos la otra temporada, pero que se haga siempre, es decir, ciertas series que se hagan recorrido completo, que la rodilla se acostumbre a aplicar fuerza en todo su recorrido. Lo mismo con la cadera, en todo su rango de movimiento, que cada músculo sea capaz de producir fuerza en desventaja mecánica, no solamente en ventaja mecánica. Creo que eso nos da resiliencia y nos da la llave para estar más sanos y después trabajar la ventaja mecánica con mayor potencial, ¿vale? Pero después, como he dicho, creo que luego tiene sentido trabajar el propio ángulo que el jugador va a encontrarse en competición. Porque yo critico, desde mi punto de vista y con la educación, obviamente, a la gente que solamente propone trabajar sentadilla profunda, solamente cualquier gesto hasta abajo, y que si ven algún gesto recorrido parcial o recorrido específico del deporte, se ríe o dice que no tiene sentido o que eso no es bajar. Yo, si lo miramos con plataforma de fuerzas, y hay compañeros que lo hacen y yo lo he probado, si tú, por ejemplo, pones un peso para hacer sentadilla profunda y haces, qué sé yo, un 3RM, por ejemplo, los newtons que consigues en el punto del ROM específico del salto no son tan altos como si tú pones de verdad kilos y ahora vas a buscar potencia en ese gesto. Es decir, por una parte, el ángulo concreto del salto se va a activar mucho más, se va a potenciar mucho más si haces un ROM parcial que si haces el otro. Aparte de que si siempre trabajas en ROM parcial, perdón, en ROM completo, justo el ángulo del ROM parcial nunca sufre ese cambio excéntrico-concéntrico, porque siempre vas a pasar más hacia abajo y después más hacia arriba. Por lo tanto, esto lo trataremos en el próximo podcast, creo que es un tema muy importante, pero de momento quedémonos, perdón, con el mensaje, con el takeaway de este podcast. Básicamente es que cuando queramos hipertrofia, tiene más sentido trabajar en elongación, en estiramiento, que en acortamiento. Y que en general en nuestro mapa o en nuestro mapa mental del trabajo de fuerza, una proporción interesante, decente, tiene que estar enfocada a fortalecer la musculatura, la articulación en todo su recorrido. No hace falta ir buscando potencia máxima, o por lo menos no de primeras, no hace falta que sea una proporción elevadísima, pero sí que el músculo poco a poco se acostumbre a producir fuerza en desventaja mecánica. Nos va a dar resiliencia, nos va a dar salud articular y nos va a dar un motor más potente para después hacerlo más eficiente mediante el trabajo neuromuscular. Este es un poco el mensaje
de este podcast. Lo que os comentaba, se va a poder complementar muy bien, creo, con la semana que viene, así que no os lo perdáis. Y nada, si os apetece más aprender sobre estos temas, aprender cada semana, cada mes con nuevas formaciones, con regalos exclusivos, quizás os interese echar un ojo al Learning Lab, que está también en la descripción de este episodio, ¿vale? Que sepáis que yo creo que es buen momento ahora en Navidades para formarnos y para tomar diferentes objetivos y creo que es uno muy bonito formarnos en 2024. Entonces, si a alguien le interesa, simplemente echad un ojo al link de descripción y que sepáis que podéis contar con 10 días gratis para tomar la decisión después. Es decir, no hace falta que lo compréis ahora o que invirtáis ahora, simplemente podéis entrar y en 10 días ya tomáis la decisión habiendo visto todo. Por 50 céntimos al día podréis formaros con más de 30 cursos a día de hoy y cada mes nuevos cursos, ¿vale? Así que nada, compañeros, un abrazo y nos escuchamos en una semana.